Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida al espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano sobre periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Esto es Reporte Climático. Las redes sociales han transformado por completo la forma de relacionarnos con los demás y con el entorno. En 2015, menos de un tercio de la población global utilizaba redes sociales, mientras que hoy más del 60% de las personas tiene alguna o varias. De hecho, el usuario promedio navega por 7 plataformas distintas al mes y les dedica diariamente 151 minutos. En términos de información, el impacto negativo de las redes sociales está bien documentado. Hasta un 74% de quienes las usan se han encontrado con datos falsos, verdades a medias o información engañosa. Además, existe evidencia de que detrás de ese contenido hay un negocio que asciende a 2.600 millones de dólares. Sin embargo, también pueden ser utilizadas desde una trinchera diferente a favor de la información. Por ejemplo, en lo que respecta al cambio climático, las redes sociales son una vía para investigar cómo está impactando en la sociedad, explicar de manera accesible sus causas, responder colectivamente ante sus impactos y crear comunidades interesadas en darles la batalla. En esta ocasión conversaremos con Verónica Lugo acerca de una experiencia positiva de uso de las redes sociales contra la alteración del clima. Verónica es directora de comunicación en The Climate Reality Project América Latina. Acompáñenme a conocerla luego de un recorrido por el planeta y la actualidad climática. Siria, Irak e Irán viven una sequía agrícola que ha durado 36 meses y que no habría ocurrido de no ser por el cambio climático antropogénico. De acuerdo con un nuevo reporte liderado por científicos del Imperial College London, las temperaturas crecientes han multiplicado de 16 a 25 veces la probabilidad de este tipo de eventos extremos en la región, agobiada por la guerra o en transición hacia la posguerra, donde la gente depende de la lluvia para subsistir. Los datos sugieren que sin calentamiento global, una sequía como la actual sucedería a lo mucho cada 80 años. Sin embargo, la alteración del clima ha aumentado el riesgo a mínimo una vez por década. Desde que estalló la revolución industrial en el siglo XVIII, el planeta Tierra se ha calentado 1.2 grados Celsius. La causa es inequívoca y radica en la quema masiva de combustibles fósiles, que se traduce en un exceso de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Solo la mitad de los planes de estudio de educación básica en el mundo hacen referencia al cambio climático, ha advertido la UNESCO. Esta conclusión deriva de un análisis de los sistemas educativos de 100 países que, en el mejor de los casos, mencionan el asunto pero sin darle la prioridad que merece. Al respecto, Audrey Azoulay, directora general del Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha señalado que la crisis climática no es una amenaza de un futuro lejano, sino una realidad global. Cada alumno debe comprender el cambio climático y estar capacitado para ser parte de la solución, y cada docente debe recibir el conocimiento para enseñar sobre él. No obstante, una encuesta a 58,000 profesores mostró que menos del 40% se siente capaz de orientar a sus estudiantes sobre la gravedad del problema y solo un tercio percibe que puede explicar los efectos del cambio climático en su región o localidad. La cultura pop finalmente está despertando frente a la crisis climática. Luego de examinar 37,000 guiones de cine y televisión emitidos entre 2016 y 2020, el laboratorio Media Impact de la Universidad del Sur de California estimó que apenas el 2.8% incluían palabras relacionadas con el cambio climático, tales como paneles solares, fracking, subida del nivel del mar o energías renovables. Pero según la asesora Anna Jane Joyner, en los últimos años, más y más producciones han incorporado el tema.
Por ejemplo, el sitio Nexus Media News destacó el caso de la serie Grey's Anatomy, cuyo episodio Hotter Than Hell estuvo basado en el fenómeno que domó el calor que mató a 250 personas en el noreste de Estados Unidos durante el verano de 2021. Joyner fundó la firma de consultoría Good Energy, con el objetivo de que esta clase de concientización crezca, y espera que el 50% de la cartelera de cine y televisión aborde el cambio climático de aquí al 2027. Las redes sociales revolucionaron el mundo. Su adopción rápida y amplia cambió nuestra forma de encontrar pareja, hacer amigos, acceder al conocimiento y consumir noticias. Asimismo, estas tecnologías se volvieron una vía para exigir los cambios políticos con los que podemos hacer frente a retos globales como el cambio climático. A continuación veremos cuáles son las estrategias de redes sociales que ha implementado The Climate Reality Project para hablar de la crisis, pero primero Verónica Lugo nos cuenta en qué consiste esta iniciativa. Sí, pues es una organización sin fines de lucro del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que pretende educar a todos los individuos sobre el cambio climático. Tenemos distintos programas, pero el más reconocido es el que es un entrenamiento para personas que desean conocer más sobre los impactos del cambio climático, pero desde una visión científica. La educación sobre cambio climático es una tarea difícil, pero las redes sociales pueden ayudar, especialmente cuando se trata de un público joven. Y es que, de acuerdo con una encuesta de Education Week Research Center, 56% de los adolescentes de entre 14 y 18 años aprende acerca del cambio climático en sitios como YouTube y TikTok. Creo que es un papel fundamental el que juegan las redes y la comunicación, porque de hecho es novedoso que se empiece a abordar estos temas, ¿no? Antes, por ejemplo, en los 80s no se abordaba mucho o la línea editorial con la que se abordaba era pesimista, y hoy se busca como cambiar esa narrativa a través de las redes sociales desde una visión pues muchísimo más optimista, en donde se hablen de las soluciones, ¿no? De hecho tenemos ejemplos de películas donde antes era como de, bueno, ya está el apocalipsis, adaptémonos a ella, ¿no? Pero no había una narrativa enfocada a las soluciones. Diversos estudios señalan que los seres humanos respondemos mejor a las historias que a los datos, pues proporcionan una estructura universal que conecta con millones. Pues ahorita tenemos un proyecto que se llama Invierte en el Planeta, que es una iniciativa de The Climate Reality Project en conjunto con financiamiento de TikTok for Education, que habla sobre distintas formas de cómo podemos invertir nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestras acciones a favor del planeta. En esta serie de videos de TikTok pretendemos inspirar, educar y hacer que muchísimas más personas se sumen a esta ola de acciones a favor del planeta. En este sentido, un estudio de 2022 publicado en la revista Climate Policy descubrió que las narrativas visuales sobre cambio climático en redes sociales son más efectivas si incluyen una historia con personajes reales, abordan la dimensión local del fenómeno y muestran las acciones de los directamente afectados. Sí, claro. Bueno, dentro de este programa lanzamos una convocatoria con los líderes y lideresas de la región de América Latina, invitándolos a que nos contaran sus historias como líderes climáticos para inspirar a otros. Es decir, cómo estaban usando sus acciones y sus recursos y su tiempo a favor del planeta. Muchas de estas historias tienen que ver con personas, por ejemplo, como Claudia Mellado en Chile, por ejemplo, está defendiendo la diversidad alimenticia, ¿no? A través de la defensa de las semillas nativas. Otro caso que ha compartido The Climate Reality Project es el de Claudia Moray, defensora de los bosques en Argentina. Y esta mujer es muy inspiradora porque los bosques, como tú bien sabes, son sumideros de carbono, ¿no? De manera natural.
Y también tenemos otras historias inspiradoras, como se me viene a la cabeza la del ingeniero José en Colombia, que está llevando a comunidades históricamente vulnerables en Colombia, afectadas por el conflicto en Colombia, electricidad y agua potable, ¿no? Entonces está dignificándolos. Y todas estas historias son de esperanza y de lo necesario que es invertir en el planeta. Pero frente a una realidad tan inminente como la crisis climática, ¿en verdad es posible ofrecer una narrativa esperanzadora sin caer en el optimismo irracional? Pues es que creemos que el pesimismo solo empeoraría las cosas, ¿no? Y creemos que en una situación tan alarmante y tan compleja como lo es el cambio climático, necesitamos mantenernos positivos, porque al mantenernos, o sea, si nosotros diéramos una visión contraria, fuera pesimista, la gente menos se va a querer sumar. Entonces, si nosotros nos mantenemos optimistas sobre estos temas, vamos a lograr que más personas se involucren en acciones para cambiar. Acciones pequeñas, ¿no? Acciones individuales también, que puede ser llevar una dieta sostenible o más amistosa con el medio ambiente, optar por el transporte público, movilizarte en bicicleta. Queremos decirle a las personas que todas esas pequeñas acciones, por muy pequeñas que sean, cuentan y van a hacer un cambio a favor de esta realidad que es tan impactante. Lo que no se puede ignorar son las pruebas de que el cambio climático es probablemente el mayor desafío al que nos hemos enfrentado como humanidad, y eso también debe comunicarse con rigor. Pues consultamos diversas fuentes, consultamos fuentes oficiales, por ejemplo las cifras del Fondo Verde para el Clima, consultamos también fuentes de la ONU, cotejamos estas fuentes, y con cosas que nos hemos encontrado a veces es, pues, por ejemplo, con los papers que están en inglés. Muchos de estos documentos vienen en la escala corta de numeración. Entonces tenemos que hacer esas traducciones para no caer en imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, los papers en inglés están acostumbrados a hablar de billones, cuando en realidad se refieren a miles de millones, ¿no? Entonces tenemos que consultar distintas fuentes, científicos también, para que nos ayuden a interpretar estos datos cuando no lo entendemos, obviamente para llevar, pues, datos verificados. Sondeos del Pew Research Center apuntan que hay diferencias generacionales significativas sobre la necesidad de una acción climática y el compromiso con el tema. Los activistas más jóvenes suelen estar a la vanguardia del debate con voces como la de Greta Thunberg. ¿Qué tienen en común The Last of Us y El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder? Ambas series de televisión son muy populares en las plataformas de streaming. Verónica Lugo lo sabe y ha usado ese éxito en beneficio del clima. Me puse a leer sobre eso, pero tratando como de que esa tendencia traerla hacia el tema de cambio climático, y entonces descubrí que para Tolkien también esto era un poco sobre la industrialización, ¿no? De hecho, los orcos en El Señor de los Anillos podrían representar un poco eso, ¿no? La industrialización, de cómo llegan, se asientan y devastan el panorama, ¿no? Y por ejemplo también cómo los hobbits podrían ser, pues, defensores del planeta, ¿no? Porque sus comunidades son verdes, viven en armonía con la naturaleza. Y entonces es como buscar lo que está en tendencia, buscar lo que está allá afuera, lo que está sucediendo allá afuera, o lo que le atrae a los chavos, para tratar de traerlo hacia el cambio climático, o sea, para que no se queden nada más con eso. Esta apuesta ha sido acertada, ya que después de sus padres y profesores, la tercera fuente de información sobre cambio climático que más citan los jóvenes son las redes sociales. Muchas personas que se dedican a esto están interesadas en dar mensajes más claros, más positivos, y que también, pues, sea más consumible, ¿no? Entonces, una de las estrategias que empecé a implementar fue justamente subirme a tendencias, por ejemplo, tratar de ligarlo a temas que a lo mejor están en tendencia y que uno
pensaría que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, el día del sobregiro, ¿no? Si hablamos sobre esas tendencias o sobre lo que está en coyuntura, nos va muy bien, pero también nos va muy bien en publicaciones donde hablamos de las soluciones. Por eso para nosotros es importante en cada contenido que publicamos y hacemos tratar de buscar soluciones o tratar de hablar de estas soluciones, porque a la gente eso le interesa. O sea, sí, ya me informaste sobre el tema, pero ahora, ¿qué herramientas puedo implementar yo para ser parte de este cambio? Expertos coinciden en que la acción individual más poderosa es el voto democrático por representantes que tengan una agenda climática clara y viable, pero las pequeñas contribuciones también cuentan. Sí, claro, como te lo mencionaba antes, o sea, pueden ser cambios muy simples desde las cosas que comemos, reducir nuestro consumo de carne, ser conscientes con la cantidad de agua con la que nos bañamos, optar por ser consumistas responsables, ¿no? O sea, no gastar mucho en ropa o todo el tiempo, optar por opciones de segunda mano, compartir nuestro automóvil también, priorizar el transporte público. Todo este tipo de acciones pequeñas son parte de las soluciones que como individuos podemos poner en práctica. La clave está en hacer que las acciones climáticas a las que les damos like en redes sociales trasciendan al mundo real. Sí, pues tengo sentimientos encontrados. A título personal creo que las redes sociales sí nos ayudan mucho a difundir los mensajes, pero también creo que a veces se caen imprecisiones, ¿no? Por eso yo opto o recomiendo que se acerquen a fuentes verificadas, ¿no? No se queden con lo que dice el influencer o con lo que dice fulanito que es experto en tal, ¿no? Sino que busquen fuentes de verdad donde puedan verificar la información, porque si no también caemos en errores, ¿no? Y además, claro que hay que salir de la virtualidad y empezar a ejercer acciones. Como dicen acá en Climate Reality Project, usa tu voz, tu voto y tus decisiones a favor del planeta. Verónica Lugo piensa que esta conversión es posible porque ella la ha vivido en carne propia. Sí, cuando entré a este proyecto, entré justo por estas habilidades de comunicación, pero para mí fue muy impactante porque si bien conocía o tenía nociones sobre cambio climático, no sabía que estábamos tan graves, ¿no? Y para mí fue muy impactante, por ejemplo, ver la presentación de Al Gore y descubrir que pues estamos en una situación donde ya no hay marcha atrás, pero en la que podemos salir adelante si hacemos o adaptamos soluciones que puedan mitigar estos efectos, ¿no? Algo que me causó mucho impacto fueron las cifras que él maneja, los datos científicos en los que The Climate Reality Project creo que perdí la conexión. En los datos científicos que Reality se sustenta sus argumentos. Eso para mí fue demasiado impactante. Esta conciencia del problema y de sus posibles soluciones ha florecido entre las juventudes, quienes a través de sus redes sociales corren la voz sobre la necesidad de encarar cuanto antes al cambio climático. A ellos, Verónica Lugo les da los siguientes consejos. Sí, pues el primero, que sean ellos mismos. El segundo es que verifiquen siempre sus fuentes, que consulten también con personas que saben, científicos, que cuando tengan dudas sobre un dato es mejor no publicarlo, es mejor esperar y revisar ese dato, que se suban a las tendencias de una forma orgánica e inteligente y que difundan este mensaje como si fuera para ellos mismos, como tratando de ellos entender qué es esto para tener un mejor resultado. Millennials y Centennials no solo encabezan la acción climática en las plataformas digitales, también lideran el voluntariado y las protestas sociales por el clima. Este es el mensaje final de Verónica Lugo para ambas generaciones. Pues yo quiero invitar a los jóvenes, primero que nada, a que nos sigan en TikTok, a que sigan Invierte en el Planeta, que conozcan más historias inspiradoras de líderes y lideresas en América Latina que están cambiando nuestra realidad, que están luchando por el planeta,
Y también los invito a unirse a nuestra campaña, ya sea replicando nuestra voz o sumándose con contenido nuevo usando el hashtag Invierte en el Planeta y arrobando a @Climate Latino, Clímate Latino. Hemos concluido un episodio más de Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo. Les agradezco haberme acompañado y los espero muy pronto con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.